Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rasán y Bernardo Pajares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Londres. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto, Juanra! ¡Qué guay, Londres! ¡Cómo mola! Madre mía, el ventilador. Somos Beyoncé, decía. ¿Qué tal? ¡Wow! Esto es Qué fuerte, bueno. ¿eh? No, Londres está ruidoso hoy. Yo esperaba como estar con 10 personas, no sé. Hay muchísimas más para los que nos escuchen desde España. Sí. Bueno, estamos en The Divine. Somos Bernardo Pajares. Y Juan Rasanz. Somos Arte Compacto y queremos dar las gracias a Jorge Garriz, lo primero, a este quinto festival de cultura queer que organiza Romancero Books en Londres. También gracias a la Embajada de España en Londres, a Acción Cultural Española, ACE, y al Instituto Cervantes, que hacen esto posible. Gracias. Bueno, ayer estuvimos aquí, Sí. porque esto es un festival muy gordo. Ayer estuvimos aquí viendo algo increíble que hicieron Sara Torres y Carmen Rojas, muy bien acompañadas, Sí, que la se llama verdad. Pulsión de Dulzura. ¿Pulsión de Dulzura? ¿Pasión de Dulzura? Ahora lo estoy diciendo mal porque no lo tengo Joder, apuntado, perdón. macho. Lo siento. Fue increíble. Buscad las cuentas de Sara Torres y de Carmen Rojas en Instagram y seguidlas porque son maravillosas. Hicieron un ensayo escénico inspirado en textos de Anne Dufourmantel y de Anne Carson también, que habla sobre el deseo, sobre la pasión, sobre esa conexión corporal que surge entre las personas y que provoca una necesidad intensa y continua de besarse, de tocarse, de tener contacto físico en ese enamoramiento. Sí, bueno, hablan de cómo reacciona el cuerpo ante el enamoramiento, ¿no? Que siempre hablamos habitualmente más de cómo estamos como personas. Y ellas hablan mucho del cuerpo, de la importancia del cuerpo a la hora del proceso de enamorarse y de estar enamorado, ¿no? Sí, el texto de Anne Dufourmantel en el que se basan se llama Potencia de Dulzura, por eso me he liado con el nombre del espectáculo que hicieron. Bueno, buscadlo porque es maravilloso. También después de nosotros vienen las hijas de Felipe, que van a presentar su Convent Wisdom, Ana y Carmen, a las que admiramos también, así que no os lo Muchísimo, perdáis. sí. Es un programa increíble, ha estado también Angelo Nestore, en fin, es maravilloso lo que hace Jorge Garriz aquí cada año y larga vida a Oye, este además que festival qué de cultura maravilla queer. que un espacio de cultura queer tenga verdaderos momentos y protagonistas lesbianas, porque siempre estamos acostumbrados a que todo lo que es queer es gay en realidad. Así que vivan las lesbianas, viva ¡Vivan! lo bisexual. Tenemos mucho que aprender de ellas. Nosotros somos la cuota gay Sí, del año. me encanta. Nosotros venimos a hablar de Francis Bacon, que Yes. es uno de los artistas en el que hablamos en nuestro libro, Pasiones Creativas, y es el único que está él a solas en el título, porque todos tienen o su pareja en el título o dos nombres más que han formado parte de la historia que contamos, de esa pasión que provoca la obra creativa. Pero con Francis Bacon decidimos que tenía que ir solo porque él es el protagonista de su historia absoluto y luego hay otras personas que pasan por su vida y que influyen muchísimo en su pintura. Ahora vamos a hablar de ellos enseguida. Todos sus amantes, novios, parejas. Pero él tenía que tener ese capítulo y es uno de los que yo creo que ha provocado más conexión, ¿no, Juanra? Con la gente que nos ha leído Sí. por lo personal, quizá entre el público gay. No sé por qué, pero es verdad que la gente cuando nos habla del libro nos hablan especialmente de ese capítulo que además has escrito tú. Eres el máximo especialista en Bacon de esta pareja. Especialista de la mierda. Bueno, te digo, pero porque- de esta pareja lo eres. Así que por eso vas a ser tú el encargado de empezar este episodio de Arte Compacto explicándonos un poco, para si hay alguien que no sepa quién es Francis Bacon, pues que se entere un poquito. Sí, primero vamos a anunciar que Francis Bacon nació en Dublín, pero murió en Madrid. Por eso vamos a centrarnos bastante, sobre todo en la segunda parte, en la relación que tuvo Francis Bacon con Madrid, que estuvo marcada, Juanra, ¿por qué? Por su muerte. Claro, exacto. Cuando pensamos en dedicar este episodio a Francis Bacon en Madrid, es que no había más remedio. O sea, ¿qué es? Uy, Perdón, mira que he subido yo tu micrófono. decía, es que Ahí. me oigo poco, fíjate. Nos oís bien, ¿verdad? La gente no se ríe de Genial. mis bromas.
Que yo decía, no sé qué estaba diciendo. Cuando hablábamos de dedicar el episodio a Francis Bacon claro. en Madrid. Bacon en Madrid. Y tú miras las fechas, el lugar de nacimiento y muerte de Bacon, y claro, es que muere en Madrid, es que ya está. O sea, la muerte de una persona en un lugar condiciona para siempre el recuerdo que se tiene de esa persona, al menos si eres famoso y tu ciudad de muerte va a pasar a la historia, aparece en tu Wikipedia. Claro, ¿sabes? como el Greco. Mucho Greco, pero murió en Toledo. Pasó toda la segunda parte de su vida Así en Toledo. que lamentablemente hoy vamos a hablar mucho de muerte, sí. Pero eso viene después. Eros y Tánatos va a estar todo el rato presente hoy aquí. Bien. Freud, que además sabes que Bacon fue amigo y luego enemigo de Lucian Freud. Bueno, claro, maravilla. Fue su última ciudad, fue su último amor también Madrid, su última pareja importante, muy importante en su vida, fue un hombre llamado José Capello. Y también Madrid fue el escenario, años después de su muerte, en 2015, de un robo de arte, pues de los más importantes del siglo XXI. En 2015 se robaron 5 cuadros de Francis Bacon en Madrid, en casa de José Capello, de su último novio. 4 de esos cuadros han aparecido, pero uno sigue sin aparecer. Se han detenido en total a 17 personas, la última este mismo año, involucradas en el robo, la última por esconder esas obras, algunas de ellas. Y todavía sigue sin aparecer esa última obra de Francis Bacon. Las 5 formaron parte del legado que le dejó a José Capello de sus pinturas y tienen que ver con retratos, sobre todo. Son obras de pequeño formato que son las más fáciles de robar realmente, porque se ocupan poco. Pues además, no voy a entrar en detalles del robo, pero fue un robo en el que no forzaron la vivienda, aparentemente. Era alguien que conocía la casa, que sabía cómo entrar, y entró en esa casa de José Capello en Madrid y se llevó esas 5 pinturas. Yes. Ha salido en la prensa muchísimo. Uno de los cuadros... bueno, mirad los detalles porque lo vais a ver perfectamente y no queremos detenernos en eso, pero No. da para serie como mínimo de Ryan Murphy, la historia de Francis Bacon y Madrid. Con Pablo Alborán, podría salir Pablo Alborán Sí, porque ahora es actor también. de Netflix. No lo he visto todavía, tengo que verlo. Pablo Alborán podría ser Capello, por ejemplo. ¿No? Ah, pues le pegaría un poco, Claro. porque da esa cosa como de persona noble, de persona bien, de yerno perfecto, un poquito Sí. Jaime Cantizano también en su época. Pero ¿No? Jaime Cantizano ya... Sí. Sí, bueno, Jaime Cantizano podría ser Bacon, de repente, ¿no? Bueno, vale, da igual. Sí. No me digas decir lo que pienso. Perdón. Os recomiendo también que si queréis profundizar en la psicología de las obras de Bacon, que leáis a Gilles Deleuze y su lógica de la sensación. Fue un hombre que amó mucho y muy intensamente, y yo creo que intentó buscar en las obras de arte que le interesaban y también en las suyas, en las que pintaba, por supuesto la carne, pero también la vida o la sombra de vida. Sí. Hemos empezado por la muerte, hemos hecho un Moulin Rouge aquí un poco, ¿no? Esta es la historia de amor. Satín. La mujer a la que amaba Está muerta. Qué pero dramático. vamos a revivirla. Venga. Francis Bacon nació en Dublín en octubre de 1909, fue un niño asmático, un niño enfermizo, de ojos azul pálido, hijo de una heredera llamada Winnie de una empresa de acero, se llamaba Winnie Firth, y de un militar que se llamaba Eddie Bacon, un señor militar estereotípico, un militar duro, un militar que fue duro con su hijo, violento, que lo humillaba por no ser un macho. Es algo que yo creo que en menor o mayor medida hemos pasado todos los maricas, o al menos los de mi generación. Yo soy del 83. Mi humillación fue, bueno, medida, puedo decir. No era Eddie Bacon mi padre, pero sí que tuve mis humillaciones, por supuesto. Yo es que era muy macho. Que no, ¿eh? Yo como... ¿Sí? Eras muy... No. Yo como Francis Bacon me probaba los pendientes de mi madre, por supuesto que sí, lo hacía. Sí, padre, me ponía los pendientes de clip. Yo ponía los tacones de mi madre en las manos y gateaba por toda la casa. Ti, 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 ti. Claro, y yo- me encantaba. Metía mis piececitos calzados dentro de los tacones de mi madre e iba arrastrándolos por el pasillo de mi casa, haciendo muchísimo ruido y destrozando los zapatos de mi madre, que eran tacones bajitos en realidad, por eso podía ponérmelos. Y Sí. mi madre me regañaba mucho. Las madres se ofenden con estas cosas, ¿eh? Yo no entiendo a mi madre qué más le daba a verme a mí a 4 patas con tacones por la casa. No lo entiendo. Bueno, afortunadamente yo creo que los padres actuales y madres y padres son diferentes. Quiero pensar, ¿no? Espero Bueno, que no, sí. hay de todo, no, hay de todo, lamentablemente. Sí. Bueno. Fue un personaje, yo creo, bastante dickensiano. Es un personaje que Bacon que
tiene esa historia de antihéroe, ¿no? Que lo pasó mal de pequeño, que fue también un poco villano, luego contaremos algunas anécdotas suyas. Y tiene algo muy, muy british, yo creo, su historia, por eso creo que es tan querido de alguna manera, y creo que debería serlo más incluso. Creo que también con lo que hemos leído preparando este episodio, el capítulo de nuestro libro, por ejemplo, la biografía de Michael Pepiat, o esta que está firmada por Mark Stevens y Annalyn Swan. Esta biografía la ha traído Bernardo en Ryanair, ¿eh? Esto es un precio... Es que quería tenerla aquí en la mesa, sí. Bueno. Mérito. Sí, no podía traer todo, pero al menos un par. También el Bacon sin Bacon, que ha escrito Fernando Beltrán. A veces creo que se lo juzga de una manera un poco injusta como hombre gay. Se juzga su vida disoluta, su vida muy vinculada al sexo, a la pasión, a la noche, al alcohol, desenfreno, drogas. Y se dice, bueno, sí, era esto, pero su obra era increíble. Y creo que se habla de enfermedades mentales también que podía tener. Y creo que es algo que no se hace con los hombres heterosexuales. Entonces yo creo que vamos a intentar ser justos con él hoy y contar eso un poco, que fue un niño que lo pasó muy mal. Su padre, cuando lo pillaba, por ejemplo, cuando lo pilló probándose las bragas de su madre, lo echó de casa directamente. Que supo querer, como él pudo, supo querer a los hombres que tuvo en su vida. Adoraba también a su niñera, a Jessie Lightfoot. Jessie Lightfoot vivió con él y con 2 de sus parejas, incluso cuando él ya era adulto, hasta que se murió. Así que imagínate lo que tenía que sentir esa mujer también por Bacon, ¿no? Lo tenía que adorar, porque desde pequeño lo conoció y estuvo con él toda su vida. A Bacon... para Bacon el descubrimiento del sexo fue muy temprano. En las cuadras donde su padre lo castigaba por probarse la ropa interior de su madre y hacer estas cosas que un padre exmilitar odia, lo mandó a las cuadras. Ahí le daban latigazos los mozos que trabajaban para la familia, y ahí fue donde él vivió sus primeras experiencias sexuales con estos mozos, que a la vez lo ponían muy cachondo, porque claro, eran chicos... Bueno, pues que despertaron un deseo sexual en él. Ahí estaba esa pulsión, que además él dijo que sentía una pulsión sexual por su padre también, por ese erotismo del macho que lo castigaba, y esto creo que es algo que arrastró toda su vida también. Pero esto pasa un poco en general, ¿no? ¿No? No sé. A ver, una estética neonazi puede ser muy sexy, ¿no? O sea, a ver, que todo fatal, todo es fatal. Pero la estética del tío con sus botas, su cabeza rapada y con su tal, pues, hombre, si me pega un puñetazo no, pero si me escupe igual... Bernardo no está nada de acuerdo conmigo. Bueno, no, ahí no entro yo, no es mi king, pero respeto todo. Vale. Amor. Sí, no, que bien, todo bien. El caso es que... Te has reído tarde de mi broma. Pero era una broma. No, es verdad. Era una declaración. Bueno, va, dale. Su padre, cuando lo pilló, todo esto que hemos dicho, lo echó de casa. Y entonces le asignó a un tutor, amigo de la familia, un señor muy masculino, también como él, que se llamaba Harcourt Smith, y lo mandó a Berlín para que se hiciera un hombre. Y efectivamente... se hizo a este hombre, porque este señor abusó de Bacon. No. Era un señor adulto muy respetable, pero en ese Berlín de 1927, cuando Bacon era poco más que un adolescente, pues conoció quizá lo peor del sexo, ¿no? Y lo que le hizo, pues también, relacionar el sexo con ese tipo de relaciones de abuso, ¿no? De abuso de poder, de abuso de la edad también, de una situación superior en la que hay un tutor que ejerce la fuerza, ¿no? Contra el otro. Eso es. Y eso fue lo que vivió en Berlín. También tuvo la parte de conocer el lujo del Hotel Adlon, que le encantaba, que estaba cerca de la puerta de Brandenburgo, esos desayunos que les ponían maravillosos, esos carros con cisnes, y me imagino las toallas con forma de cisne también en la cama que te ponen a veces en este tipo de hoteles, ¿no? Como lujo un poco carquita. Qué lujo, sí. Sí. Pero eso, la violencia sexual por una parte, y por otra la libertad de ser una persona queer en una ciudad como Berlín, en la que no te conoce nadie, y en la que un fotógrafo como Helmar Lersky
te ve por la calle, ve a un chico jovencísimo y dice, ¿te puedo hacer una foto? Y le hace una foto maravillosa en la que a mí me recuerda a ese joven Bacon a Oscar Isaac, a un Oscar Isaac jovencito, al actor. Guapísimo, con esa luz. Bueno, y además Helmar Lesky es la leche, sus obras están en algunos de los museos más importantes del mundo ahora. Eso fue un momento de mucha formación para él, yo creo, en la que conoció el dolor, pero también eso, el deseo. Ese Bacon que conoció Berlín se fue despreciado, por supuesto. Cuando este señor abusó de él, ya no lo quería, ya había conseguido lo que quería y lo dejó tirado como agua sucia. Bacon se fue a París, gracias a que su madre seguía pagando una mensualidad, para una paga semanal, para la paga de mamá, pues la seguía teniendo. Su madre era dura, pero no tan dura como el padre. Así que se fue a París y allí aprendió francés, que a Bacon le encantaba cómo sonaba el francés, le gustaba mucho hablar francés. Y conoció en el Château de Chantilly algunas pinturas que marcaron también sus inicios artísticos y lo que fue su carrera luego como pintor, como La matanza de los inocentes de Poussin o como las obras de Picasso en la Galerie Paul Rosenberg, también en París. Luego se fue a Londres y ya con eso, unos 18, 20 años... Vino a Londres, perdón, es que como siempre hacemos arte compacto en España, estamos en Londres, cierto. Vino a Londres. En Londres, con el flirteo, conoció un poco esto de las miradas en la calle, que conocemos todas las personas queer también, ¿no? Esto de las... No sé a qué te refieres. No, ahora no me sigues tú, ya. Bueno, pues sí, esto de te miran y te vas a un baño o te vas a un lugar íntimo. Madre mía, así, de golpe. Así de golpe. Puede pasar. Sí, cada día. Joder. Esto le pasó en Londres, ¿no? Conoció lo que era ser un caramelito, ser un chico deseable para hombres habitualmente mayores que él. Esto fue lo que vivió Bacon hasta que conoció a su primer amor seguro, protector, que le enseñó también lo que era el mundo de la cultura y de los viajes, que se llamaba Eric Alden, el primero de los Erics en su vida, que hubo dos importantes. Eric Alden escribió en su diario: he conocido a un chico con una mente absolutamente genial, intensamente moderno y futurista en lo artístico. Diseña muebles extraños y alfombras, era lo que hacía Bacon en aquel momento. Y pinta, tiene unos grandes ojos infantiles de color azul claro. Eric Alden tenía 42 años, invitó al joven Francis a su piso y se fijó mucho también en la inteligencia y en la belleza afeminada de Francis. Una belleza afeminada, de pestañas largas, decía que era demasiado pretty, usaba este adjetivo en su diario para describirlo, demasiado pretty para ser un chico. Y de alguna manera, Eric, que estuvo un tiempo con él, un par de años, se avergonzaba también un poco de enseñar a ese novio afeminado, ¿no? Eso de la pluma, como... O sea, que le ponía cachondo que fuese así, pero luego en público vergüencita. Bueno, decía, quizás es demasiado pretty, demasiado guapo para ser un chico, demasiado mono para ser un chico, ¿no? Tenía problemitas. Pero sí que lo cuidó. En una etapa en la que Francis estuvo malo, lo cuidó, llegaron a ir incluso a Irlanda, a la casa de campo de sus padres, los conoció, se llevó muy bien con su madre y también con la niñera, con Jessie Lightfoot, vivieron juntos un tiempo y rompieron en enero de 1932. Una etapa en la que Bacon conoció a Roy de Maistre, que fue una especie de mentor para él, un pintor mayor que le enseñó técnica pictórica cuando Francis tenía unos 22 años. Y en esa etapa también conoció, ya cuando lo dejó con Eric Alden, conoció al segundo Eric de su vida, con el que sí estuvo 15 años, que fue Eric Hall, un hombre muy respetable, que estaba casado además, que tenía una vida estable, que le invitó a cenas elegantes y que fue retratado por Roy de Maistre, por ese pintor que estaba un poco pillado por Francis, pero parece que fue solamente algo platónico, y Roy de Maistre retrató a Eric Hall. Un retrato que es un poquito, bueno, un poco relamido, ¿no, Juanra? Con un fondo como de papel, de estos de seda, ¿no? Que cubrían las paredes, rojo. ¿Qué te parece a ti? Sí. ¿Quién, el señor o el retrato? Las dos cosas. El señor, pues un señor normal y corriente, con una nariz un poco grande y poco más. Un señor muy noble, ¿no? Parece muy respetable. Banquero o algo así. ¿Y el cuadro? El cuadro,
Pues sin más, bien, yo qué sé, un fondo veneciano así, ¿no? De tela veneciana, pues yo qué sé, bien. ¿Qué te digo de este cuadro? Bueno. Ahora me dices, ganó el premio universal. No es eso. No es tan importante. No me parece, no sé, pues sin más, bien. Un retrato. Mejor que el de mi padre. Mi padre tiene un retrato en la escalera de casa que es mucho peor. Tu padre fue piloto y encargó a un pintor que le retratase como piloto, claro. Sí, pues te lo hemos contado ya, no te preocupes. Pero cuenta cómo es el retrato, por favor. Pues feo, ya está. Con los atributos de piloto. Lo mejor de todo es que eso demuestra cómo al final me arranco y perdemos tiempo. Dale. Cómo para pintar un retrato es importante tener a la persona cerca o conocerla, verla, al menos una vez en tu vida, ¿no? Y si es un retrato realista, claro, si es cubista te da más igual. Pero pues pintaron a mi padre sacándolo de una foto y claro, cuando llegó el retrato a casa, claramente sacamos del paquete el retrato y claramente era un señor muy alto el que estaba retratado en ese cuadro. Era altísimo. Y mi padre es diminuto. O sea, mi padre mide menos que tú, incluso. Oye, que yo mido unos 70, tampoco. Entonces, la media. Mi padre. Bueno, o sea, se comió toda su vergüenza, envolvió el cuadro otra vez y se lo mandó de vuelta al pintor y le dijo: hazme más bajito, es que se nota que es que soy muy alto en ese cuadro. Algo que nunca dijo Carlos V, ni Felipe II, cuando los retrataban y eran bajísimos también. Claro, pero él es más... A ver, es que claro, lo tienes ahí delante, ¿sabes? Comparas la verdad con el cuadro y es una vergüenza. No puede ser. Bueno, va. Te engrandece, ¿eh? Habría que ver cómo está retratado el alcalde de Madrid en los cuadros del ayuntamiento. Al mierda, a ver cómo es. Oye, no. Ah, no, que no paga Ayuntamiento de Madrid esto, No. Un saludo para la Embajada de España en Londres. Claro que sí. Gracias por traernos. Un gobierno en condiciones. Perdón. ¿Qué? No sé por dónde iba. No me extraña. Sí, bueno, pues ya está. Eric. Sí. Un Eric. Eric Hall, 15 años juntos. En esa etapa Bacon conoció la obra de Giorgio de Chirico, leyó Cumbres Borrascosas, que hay que ver la película nueva de Cumbres Borrascosas. Tenemos que verla, que me encanta el libro, el Abronte. Bueno, vale. Para no detenernos mucho aquí. No. Yo creo que en esta época también, cuando estaba con Eric Hall, que como decía, era un señor casado, con hijos, claro, su mujer fatal con Bacon, pero no le quedó más remedio. Bueno. En esta época, Francis empezó a tener un ritual de belleza, una beauty routine que os voy a compartir. Era muy fácil. Él se aplicaba su colorete, bueno, su base, luego su colorete, como me pongo yo. Sí. Hoy me he puesto un poquito más para hacer un homenaje a Bacon. Ya. Porque te da como un rubor que viene bien, es como que te ha dado el sol un poquito. Bueno, es que en Londres hay que exagerar un poco el maquillaje más, claro, porque la luz está de un toquecito, sí. Pues él se ponía su base, su colorete, un toque de carmín en los labios y en el pelo, para tenerlo siempre como un negro intenso, se ponía betún, pero betún de los zapatos de la marca Kiwi. Real. Te he entendido tener el pelo como un negro intenso. Entonces no, es de como... un color negro intenso. Ah, vale. El otro día, por cierto, fui al Prado a trabajar con el pelo... No. Yo tengo el pelo rizado, me pongo una crema que compro en una web de pelo curly y una compañera me dijo: Bernardo, ¿te has teñido? Y yo, que no pasaría nada, pero era como, no, solo tengo el pelo como húmedo de ponerme el producto de... Sí, te pones la crema de peinado. Varios productos, no pasa nada. ¿Podemos seguir con Bacon? Sí. Vale. Sí. Él decía sobre esto de su rutina de belleza: trabajé con esmero en mi persona. En ese sentido, soy artificial. Probablemente soy la persona más artificial que existe. Yo creo que exageraba un poco. Exagera. Sobre todo si viviese hoy, pero bueno. No conocía a otros, no voy a decir nada. Sí. No, Obregón, por ejemplo, no sé. De Eric Hall, Bacon dijo que nunca le había defraudado, que siempre fue fiel a él, que nunca le defraudó como compañero, como apoyo en la vida. Creo que eso es importante también. Leyó en esta época, en estos años, La tierra baldía de T.S. Eliot, vieron en teatro La reunión familiar, también de Eliot, La Orestíada, de Esquilo. Creo que son referencias que de una manera u otra están en la obra de Bacon. Sin duda. La obra de Bacon. Sí. Y alquilaron juntos un estudio en South Kensington, en Cromwell Place, que está cerca del Victorian Albert Museum.
Ahí todavía estaban con la niñera, con Jesse Lightfoot, y pasó algo curioso, y es que durante el día, en ese estudio en el que vivían también, era estudio de vivienda, durante el día pintaba Bacon y por las noches hacían timbas, tenían un casino clandestino y Jesse Lightfoot les ayudaba a atender un poco a la gente que iba y se llevaba propinas por lo bien que atendía a los amigos de la pareja que pasaban por ese casino en las noches londinenses, ahí en Fantasía. South Kensington. Maravilla. Sí, también incluso el hijo de Eric Hall iba a ese estudio de Cromwell Place, así que tenía una relación bastante cercana con Bacon. Y durante esos años con Eric pintó uno de los trípticos más famosos, que es el 3 estudios de figuras junto a una crucifixión, y aquí aparecen ya dos elementos que van a estar siempre en la carrera de Bacon, que son los trípticos, los estudios y las crucifixiones. De alguna manera yo creo que él coge elementos que han estado siempre en el arte, ¿no? Podemos pensar trípticos, pues el tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco, o cualquier tríptico flamenco, cualquier tríptico que veamos en una iglesia, un formato que él conocía muy bien, que funciona bien para contar una historia también, aunque él luego no quería contar historias. Y las crucifixiones, la crucifixión de Cristo, él coge esos elementos y los aplica a su obra, pero luego lo rompe absolutamente. Él no quiere seguir un formato de contar historias, ni siquiera que las pinturas se parezcan a nada anterior. Él coge todos esos elementos que él conocía, pero luego los lleva a un lugar que es completamente suyo. ¿No estás de acuerdo? Depende. No con todo, no pasa nada. Ahora yo hablo de arte. No, pero puedes hablar ya si quieres, ¿eh? No, tienes por qué esperar. yo espero mi momento. Vale. Esta obra 3 estudios se pintó sobre un conglomerado de humareda. Y se expuso en una galería, en la Galería Lefebvre, en abril de 1945, coincidiendo con los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Un crítico de arte llamado John Russell escribió sobre esta obra que había pintura en Inglaterra antes de los 3 estudios de Bacon y ha habido pintura después de ellos, pero nadie puede confundir una pintura con la otra, la que hubo antes de estos 3 estudios y la que hubo en Inglaterra después. Así de importante considero este tríptico. Es una maravilla. Jesse Lightfoot murió en 1951, nos sirve también para cerrar este capítulo, murió con 80 años. Fue muy triste para Bacon su pérdida, realmente sufrió mucho la pérdida de su niñera que le acompañó toda su vida. Y de alguna manera también él cerró una etapa ahí y acabó la relación con Eric Hall, con ese protector que siempre había formado durante los últimos 15 años parte de su vida y de su carrera. No desapareció de su rutina, de su red de seguridad, pero sí como pareja. Y dejaron Cromwell Place, dejaron aquel lugar de las timbas clandestinas. Tuvo una etapa de triángulo sexual con 2 personas, con un artista un poco aprendiz de la obra de Bacon llamado Dennis Wirth Miller, que ahora os voy a hablar de una anécdota con él que habla de cómo era Bacon también. Se hicieron muy amigos después de la etapa de triángulo sexual con Dennis Wirth Miller, decía, y con Richard Chopin, que por cierto fue muy conocido porque ilustró las portadas de las novelas, una serie de novelas de James Bond, de Ian Fleming, que la más conocida quizás es la que tiene la calavera mordiendo una rosa roja, pues son de este Richard Chopin que formó el triángulo sexual con Bacon y con Dennis Wirth Miller. Y luego conoció a la siguiente pareja que lo marcó mucho, ¿no? Difícil, que fue Peter Lacey, un piloto guapísimo que a él le encantaba, lo ponía cachondísimo. Y tuvieron una relación pues tortuosa, ¿no? Cuando hacia 1952 se conocieron, probablemente seguro que fue en el Soho, en una de las noches del Soho, quizá fue en un lugar en el que Lacey tocaba el piano, porque además de piloto también era músico, era un buen pianista. Quizá fue en el Colony Room, un lugar muy, muy frecuentado por Bacon. Quizá fue en algún otro lugar como Music Box, que fue de la misma dueña. Bacon tenía unos 43 años cuando conoció a Peter Lacey. Fue una relación en la que hubo agresiones, hubo sexo extremo, hubo dominación también, y una relación que también le provocó pues pintar obras importantes en su carrera. En esta etapa pintó, por ejemplo, empezó a pintar la serie de Los Papas Gritando. Y quería contaros una anécdota. ¿Vas a por papas o qué?
No, quiero contaros una anécdota que tiene que ver con Lacey Y Bacon. y Bacon, en la que estaban ya un poco... Estaban mal, realmente. Ellos tenían una relación muy tortuosa. Lacey se fue a Tánger y en Tánger, cuando ya estaban bastante distanciados, pero se llamaban, no podían estar el uno sin el otro, Lacey se encaprichó de un chico que lo tenía, bueno, pues comiendo en la palma de su mano, y Bacon contó que un día Lacey lo llamó por teléfono y le dijo: desde ahora considérame muerto. Y dice: yo me enfadé mucho porque había estado muy enamorado de él, pero me envió un telegrama luego pidiéndome que regresara a Tánger con él. Entre nosotros todo había terminado, pero como un tonto le hice caso y fui. Cuando llegué, Peter no estaba, pero sí estaba aquel chico marroquí con el que Lacey estaba encaprichado. El chico estaba subido a una higuera del patio y me preguntó si podía coger los higos. Le contesté que sí. Al final el chico entró por la ventana a la habitación. Era terriblemente guapo, dice Francis. Entonces, al rato, Peter volvió y por desgracia nos encontró a los dos en la cama. Pues muy bien. Claro, esto desencadenó una bronca entre los dos. Peter Lacey tiró todo lo que había por la ventana, incluido materiales de trabajo que Bacon había llevado en su viaje para poder pintar en Tánger. En fin, creo que es una anécdota que nos habla un poco de cómo era esta relación entre los dos. Un lugar, Tánger, además, en el que estaba William Burroughs, el autor de la novela, del libro en el que se basó la película Queer, que vimos el año pasado. Uh-huh. Bueno, era este círculo, ¿no? Un poco. Quiero mencionar también la galería que llevó durante muchos años, hasta el final, vamos, la obra de Bacon, también de manera un poco intermitente en una época, pero sí que Valerie Breston, que fue la directora de la Galería Marlborough, estuvo muy presente en la vida de Bacon. Valerie Breston fue una persona importante y me sirve para hablar. Vamos a ver la serie de los papas, Juanra. Claro. Vamos a pasar algunos. Bacon se obsesionó con el retrato de Inocencio X de Velázquez antes de verlo en persona. Ahora vemos las obras por internet antes de verlas en persona, las vemos en Instagram, pero Bacon vio el Inocencio X de Velázquez, que está en la Galería Pamphili de Roma, ese retrato que cuando Inocencio X lo vio dijo: es tropovero, ¿no? Es demasiado real, es tropovero, sí, demasiado real, me da como que me doy miedo a mí mismo de lo bien que me ha pintado Velázquez, ¿no? Uh-huh. A través de una postal, Bacon dijo: quiero eso, quiero pintar eso que ha pintado Velázquez y romperlo. Es lo que decíamos antes, ¿no? El Papa, pero no es el Papa, ya es un hombre que grita, es un grito. Y en las sucesivas versiones, estudios para retratos, para figuras, como les llamaba Bacon, que hizo en la década de los 50, de este Inocencio X, fue rompiendo ese retrato, convirtiendo a ese Papa en una calavera que gritaba con la boca cada vez más desencajada, ¿no? Que daba realmente mucho, mucho miedo. A veces con unas líneas verticales que son como barrotes, como que encarcelan al Papa, un cubo que lo encierra. El color también cambiaba, claro, porque Bacon no conocía tampoco cómo era el color real de ese retrato de Velázquez. En fin, esto nos lleva a la obra Tres estudios de una crucifixión, una de las obras más cumbres, ¿no? en la trayectoria de Bacon, del 1962, Tres estudios para una crucifixión, que Bacon pintó en 2 semanas, cuando volvía a su estudio después de noches en Colony Room y en otros lugares londinenses. ¿Pasó fotos, cariño? Ahí estás bien. Ah, vale. Ahí estás bien, ya estoy terminando. Estaba aquí dando al botón. Ahí estás bien. Vale. Ahí estás perfecto. Muy bien. Sí. Ahí estamos bien. Gracias. Este episodio no tiene vídeo, pero podéis ver las imágenes en nuestra cuenta de Instagram. Sí. Son las obras que estamos mencionando y retratos, fotos de Bacon, para que veáis cómo se cuidaba el flequillo. Era muy importante para él que su pelo estuviera perfecto. Podéis hacer fotos, si queréis, podéis grabar y hacer fotos de este episodio también y publicarlas en Instagram. Bueno, vale. Sí, podéis. Ahí hay una excepción, pero no voy a decirla, no pasa nada. No pasa nada, sí. Yo creo que en las obras de Bacon están de alguna manera esas pasiones, esas noches. Está también, yo creo, que la figura de su padre, pero siempre como en forma de carne distorsionada, de carne
esa pasión que Bacon sentía y que quería buscar de alguna manera, ¿no? Y que quería encontrar en las noches y en la madrugada cuando volvía al estudio y pintaba. Él no quería contar una historia, él quería que su pintura tuviese vida, que fuese algo, yo creo que atemporal de alguna manera. Sí. Tú no te preocupes por eso, que yo ahora voy a soltar la de Dios es Cristo hablando de eso. Perfecto. No hace falta... Perfecto. Vale. Su pintura para mí es desazón, es la suciedad que estaban en sus entrañas. No me quites, Bueno. no me quites ya adjetivos más, que luego ya que digo yo. ¿Qué adjetivos digo yo luego? Vale. Bueno, dos suicidios marcaron la vida sentimental de Bacon y están marcados además con su trayectoria artística. Uno ocurrió en 1962, fue justamente coincidiendo con la inauguración de una gran retrospectiva en la Tate que le dedicaron en mayo del 62. Recibió un montón de telegramas de felicitaciones por esas obras, por esa retrospectiva, pero en medio de esos telegramas llegó uno que le hablaba de la muerte de Peter Lacy, que seguía en Tánger tocando el piano para ganarse la vida. Se había suicidado. El otro suicidio ocurrió más tarde, cuando él ya tenía su famoso estudio en Rhys Mews, ese estudio desordenado en el que había que apartar libros y apuntes y obras para poder pasar, en el que tenía todas sus postales, sus referencias para pintar, el estudio en el que una noche oyó un estruendo, una noche de 1963, a finales de año, Bacon oyó un estruendo y cuando entró lo que ocurría era que había entrado un ladrón a robarle en el estudio, ya era una persona muy famosa, un artista reconocido, y ese ladrón le dijo: no llames a la policía. Fóllame. Literal, era George Dyer. Fue su siguiente pareja, con la que estuvo también muchos años, que se convirtió también en uno de los personajes de sus obras, que aparece también es súper morboso. O sea, tú imagínate, un ladrón en tu casa y tú, oh Dios mío, está cachondísimo. ¡Hala, venga! ¿Cómo somos los maricones, de verdad, también te digo? Claro, es que a Bacon le ponía vale, la masculinidad, esa figura de hombre fuerte, heterosexual, masculino, que no sabes... Lo que tú dices a veces de no sabes muy bien si te va a follar o te va a meter una hostia. Esto a Bacon le ponía, era así. Y él o lo las decía. dos cosas a lo mejor, está bien. O a lo mejor las dos cosas. Cada uno. Si hay consentimiento, ok, todo bien. A él le gustaba mucho presumir de George Dyer, porque era como ese tío que no pega, ¿no? Que sea tu novio, ese tío masculino, ladrón, que no tiene manera de ganarse la vida más allá de robar en el estudio de un gran artista como Francis Bacon. Pues sí, estuvieron juntos, fue muy importante en su vida, era un tío muy carismático, pero lo tuvo comiendo en la palma de su mano. Pasó un poco al revés que con Peter Lacy. Se convirtió en una persona sometida a Bacon porque él era el artista y estaba aquí, y Dyer estaba mucho por debajo. Así que de alguna manera perdió el interés, y en un viaje a París, cuando Bacon estaba presentando otra exposición muy importante, llena de autoridades, George Dyer se suicidó la víspera de la inauguración de la expo en el baño del hotel. Se suicidó. Esa persona que estaba representada en las obras que se presentaban lo perdió. Y Bacon contaba que era como una tragedia, fue como una tragedia griega en su vida, tanto este suicidio como el anterior, claro. No me extraña. Hubo funerales por George Dyer en noviembre del 71. Bacon llegó en limusina con la directora de la Galería Marlborough, con Valerie, y fue como todo un acontecimiento, claro, fue muy importante y le tenía mucho cariño. Luego Bacon a veces se preguntaba: ¿he sido suficiente bueno con mis amantes? ¿Me he portado bien con ellos? Y se le ha juzgado mucho por no hacerlo también, pero ¿quién somos nosotros para decir si sí o si no? Nadie. Quiero mencionar rápidamente una anécdota que tiene que ver con este pintor aprendiz con el que Bacon tuvo esta relación triangular sexual, que era Dennis Wirth Miller, que le seguía un poco, intentaba imitarlo, se decía. Y en medio de todo este éxito que no paraba de cosechar Bacon, Dennis Wirth Miller le invitó a una inauguración de una exposición suya. Dennis Wirth Miller estaba absorto por la hierba, él pintaba paisajes, estaba absorto por la hierba y por los terrenos pantanosos de, no sé si lo diré bien, Wivenhoe, que está en Colchester, está como más o menos cerca, en la costa este del Reino Unido, más o menos cerca de Dungeness, donde está el Prospect Cottage de Derek Jarman, que hablamos hace poco de él en el Jardín Botánico. Maravilla. Bueno, esto está más al sur, pero está como por ahí, por la costa este de Inglaterra. Vale. Este amigo de Bacon, amigo ex amante de Bacon, le invitó a la inauguración. Bacon fue
e hizo algo bastante feo, que es recorrer la exposición dando saltitos de un cuadro a otro, y voy a leeros, es muy breve, voy a leeros lo que hizo en esa exposición. A ver, 631 lo tengo aquí, perdón, ¿eh? Nada. Ninguna prisa, Bernardo. Empezó a saltar atrás y adelante por los cuadros, pasaba como columpiándose en sus tacones, empezó a reírse mirando los cuadros. Durante 10 minutos paseó por toda la exposición, se paraba para reír, gesticular e insultar varios de los cuadros, aunque sabía absolutamente que su amigo estaba pasando por una crisis terrible, una crisis de inseguridad como artista. Lo estaba pasando fatal porque además Bacon triunfaba muchísimo y a él le iba, bueno, regular. Así que tanto él como todos sus amigos tuvieron que ver cómo Bacon empezó a insultar todos los cuadros y a reírse de ellos. Fue realmente cruel por su parte, y esto provocó que Wilf Miller destruyese muchas de las obras que estaban en esa exposición al terminar, y que incluso se replantease su carrera como artista. Este era Francis Bacon también. Podía ser muy cruel cuando quería. Yeah. Por eso quería contar la historia. Y ya pasamos al final, a las últimas personas importantes en la vida de Bacon. Una de ellas fue John Edwards, un tío moreno de pelo rizado con un acento cockney increíble, que conoció en The Swan, donde era camarero, un lugar cerca del Theatre Royal en Stratford, aquí en Londres. Se ligaron mutuamente y tuvieron una relación larga hasta el final de la vida de Bacon, y a la vez Bacon conoció a un español, al que hemos mencionado antes, a José Capello. Eran como dos personas muy distintas. John Edwards le llamaba vieja loca a Bacon, le decía, mira, paso de ti, cuando le vacilaba o intentaba reírse de él, pero John Edwards era el que se metía con él. Tenían este tipo de relaciones y estuvo hasta el final en su vida, le dejó obras, lo cuidó, era un poco chico de compañía también. Y luego estaba Capello, que era como el novio formal, que le acompañó hasta los últimos días, cuando Bacon estaba obsesionado con España. Viajaron juntos a Sevilla, estuvieron juntos en el Prado, ahora Juanra va a hablar de eso. Viajaron juntos a España varias veces. Lo pintó. En el último tríptico de su carrera, Bacon incluyó tanto un retrato suyo como un retrato de José Capello. Y bueno, tuvo miedo de perderlo, porque en un momento dado Capello parece que le dijo: en nuestra relación física mejor que acabe aquí, vamos a seguir uno en la vida del otro, pero que lo físico termine aquí. Y Bacon lo pasó mal. Le importaba mucho cómo José Capello veía la obra, y cuando le daba críticas no positivas del todo, Bacon la cambiaba. Así que fue algo que marcó su vida. En los últimos meses, años de su vida, Bacon tuvo un cáncer de riñón. Pensó que iba a morir de esa manera, pero esto lo operaron, se salvó, pero lo preparó de alguna manera para la muerte. Entonces, entre el año 90 y el 92, estuvo bastantes veces viajando a España, y en concreto pasó las últimas semanas de su vida hasta el 28 de abril de 1992, el día de su muerte, con 82 años, donde estuvo en una clínica privada en Madrid, en la clínica Ruber. Un hombre que no era religioso como Bacon, a pesar de esta obsesión con las crucifixiones. Estuvo cuidado por monjas. En concreto, hubo una monja que pasó muchas horas con él en los últimos días de su vida, que era la hermana Mercedes, que cuidó de Francis Bacon. En concreto, estuvo en la habitación 417 de la clínica Ruber, que es conocida como la habitación real de Royal Room, porque es la habitación en la que se atiende también a la familia real en la clínica Ruber. Y aquí quiero terminar con esa última parte de la vida de un hombre que necesitó que lo cuidasen. Capello iba a verlo cada día en esos últimos días en la clínica Ruber, y también creo que nos sirve para pensar, ¿no?, cómo es la vejez de una persona queer, una persona que ha estado mucho tiempo acompañada, pero también muchas noches y muchas madrugadas enfrentándose solo a la obra de arte y plasmando esas pulsiones, ¿no?, que a veces son difíciles de reconocer, creo, de identificar, cuando no sigues un patrón establecido y no sigues un formato de vida, de pareja, hijos, que es el que nos han enseñado a todas, creo. Y también un tío que creo que fue muy listo a la hora de enfrentar su carrera como artista, ¿no? Ahora que se habla tanto de Rosalía, por ejemplo, Lux, pero antes Madonna, Ray of Light, ¿no?, de las obras de arte conceptuales
creo que supo muy bien vender su concepto de artista para colocarlo en el mercado también, y mis papas gritando, mis trípticos, mis crucifixiones, como los tipos de obra para colocarse y saber cómo tener éxito, que fue increíble el éxito que tuvo en vida y ahora todavía más, evidentemente. Ya. Ya. Enhorabuena, muchas gracias, muy bien, muy bonito. Gracias a ti. Ahora me Gracias toca a mí. vosotras. Empiezo yo, ¿no? Sí. Venga, vale. Ok. Bueno, yo vengo un poquito... Tengo que contaros, la verdad, que estoy viviendo una etapa de mi vida muy autorreflexiva y reflexiva. He empezado con una psicoanalista maravillosa y estoy dándole muchas vueltas a todo, a mí en general, ¿no? Así que mi parte, hablando de Bacon, pues va a ir un poco por ahí, porque es que me puse un día a leer sobre Bacon y solo podía pensar en la muerte y en la vida, la verdad. En fin, ya sabéis que el Prado es nuestra casa. De hecho, lo habitamos más horas que nuestra propia casa. Las últimas semanas yo concretamente he pasado allí muchas noches en el montaje de una exposición de la Permanente sobre Carracci. Por favor, id a verlo todas y todos. Aníbal Carracci, los frescos de la Capilla Herrera en Roma. Y he pasado largos minutos sentado en un banco en el centro de la Galería Central, con muy poca luz, con los cuadros de Tiziano, de Rubens, los cuadros de Velázquez, las esculturas de Leoni también, todos ahí colgados en penumbra, muy calmados, ¿no? Y en esos momentos me ha venido a la cabeza una idea que llevo pensando ya tiempo y que me apetece contar aquí, aunque quizá ya la he contado antes, no estoy seguro, no lo sé. Bueno, da igual, lo cuento igual. Esto es completamente nuevo para nosotras ahora, Juan. Tiene que ver con... No, lo digo contar aquí, porque a lo mejor ya quien haya escuchado el podcast me ha escuchado contar esto otras veces, no lo sé. No Bueno, han escuchado todos los episodios y si lo han escuchado ya lo han olvidado. un premio el que lo haya hecho. Bueno, iba a decir que trabajar en un lugar de memoria como es el Museo del Prado, al menos trabajando como lo hacemos tú y yo, ¿no? Que es como involucrados realmente en sus salas, mano a mano con su colección, gestionando su museografía, y además hacerlo con una plaza fija, que esto no es una cosa para fardar. Digo lo de la plaza fija porque condiciona, porque de repente sabes que va a ser tu lugar de trabajo para siempre, a no ser que pase algo. Pasar allí tantas horas, dedicar tu vida a cuidar, a conservar, a mejorar, a mantener con vida y a mantener conectada con el mundo esa colección. Un lugar como el Prado, que tiene más de 200 años, ¿no? Tiene más de 200 años. 206 ya, ¿no? Todo esto me genera muchos pensamientos y voy a soltarlos. Venga. Un lugar como el Prado guarda infinitas historias de otros tiempos, ¿no? Obviamente. Ya no son solo las historias representadas en los cuadros o esculturas, también las historias de quienes las hicieron, de quienes las pintaron o las encargaron, pero también de quienes las disfrutaron en su tiempo. Y no son menos importantes las historias del propio lugar, la historia del Museo del Prado, su fundación, con el empuje de la reina Isabel de Braganza en 1819, las historias de tantas y tantos que como nosotros han trabajado allí dedicando su vida profesional a cuidarlo, y por supuesto las historias de todas aquellas personas artistas que han pasado por el Prado y por los que el Prado ha pasado también, ¿no? Porque es un lugar como este, tiene esa capacidad, tú pasas por él pasa por ti. Todo esto y más, se podría decir, respecto al pasado. Pero ¿qué pasa con respecto al futuro? Claro, cuando en un museo encendemos las luces y abrimos las puertas por la mañana, lo hacemos para el presente, para los que quieren visitar el museo hoy. Pero cuando en un museo conservamos, cuando en un museo hacemos lo que tenemos que hacer para que las obras de arte estén bien conservadas, por ejemplo, cuando controlamos estrictamente los parámetros de humedad y temperatura, para que sean los mejores para conservar esas obras de arte, lo hacemos para el futuro. Estamos conservando para el futuro, ¿no? Vale. Cuidamos para el futuro. Hablando de futuro, ¿qué te puedo preguntar? Pues te puedo preguntar, ¿cuántas historias seguirá acumulando cuando nosotros ya no estemos allí? Claro. Gracias por los vasos, ayudan muchísimo. Lo decías tú hace no mucho, Bernardo. Trabajar allí te hace ser consciente de que mientras que nosotros envejecemos, mientras tú y yo envejecemos, el museo está cada día mejor.
Las obras de arte están cada día mejor conservadas, porque además se restauran de vez en cuando y se acaban de dejar finísimas. Sí, trabajar ahí te hace estar cada día muy pendiente, tener muy en mente cada día la fugacidad de la vida. Te sientes muy pequeño cuando trabajas en un lugar con tanta historia y en el que la historia es importante para tu trabajo, porque si yo para hacer un vídeo de Instagram o de TikTok tengo que leerme textos que han escrito hace 20, 30, 40 años o incluso más, ¿no? O ver radiografías, historia, para contar para el presente vídeos que van a estar en el futuro. Entonces es como, qué mierda soy, ¿no? Qué hormiga tan pequeña soy yo aquí en esto, ¿no? Maravilla, ¿no? Bueno, vemos jubilarse compañeras, morir compañeros y compañeras, y las obras de arte ahí siguen todo el rato, ahí seguirán cuando no estemos. El Museo del Prado y su colección son inmortales. No lo son, ya, pero como sociedad estamos empeñados en que sean inmortales, no como nosotros, ¿no? Nosotros nos encargamos de cuidarlos, ellos ahí seguirán. Ellos cada día más jóvenes, tú y yo cada día más viejos. Efectivamente. Hemos llegado al acuerdo de que ese grupo de objetos nos importan y que debemos conseguir que sean inmortales para el futuro. Cada generación heredamos el edificio y la colección, y cada generación también hereda el compromiso y la responsabilidad de cuidarlo y mantenerlo para el futuro. Eso es así. Bien, esa conexión pasado, presente, futuro, ese lugar de memoria formado, como decía Pierre Nora, tanto de objetos materiales como de objetos abstractos e intelectualmente construidos. Esto es importante, porque la colección del Prado no son solo sus cuadros y sus esculturas, sino que hay otras cosas. Me parece fundamental, y lo he relacionado porque estos días estoy leyendo, por recomendación de un nuevo amigo, al cineasta y pensador Werner Herzog. Werner, ¿no? Sí, Werner. Y su libro Cada uno por su lado y Dios contra todos. Tiene un capítulo que dedica a reflexionar sobre el rodaje de un documental que él rodó en 2010. El documental os lo recomiendo, se llama La cueva de los sueños olvidados. Está disponible online, además, gratis. En este capítulo del libro cuenta cómo en el suelo de la cueva de Chauvet, o algo así, yo no hablo francés, Chauvet. Tendríamos que preguntarle a Bacon, que seguro que lo pronunciaría genial. Chauvet. Bueno, por ejemplo, una cueva descubierta en 1994 decía, en el suelo de esa cueva se conserva uno de los mejores... en la cueva en general, se conserva uno de los mejores ejemplos de pintura rupestre. Y en su suelo se conservan también las huellas de los pies de un niño y en paralelo, casi entremezcladas, las huellas de un lobo. Ahí están conservadas las huellas de una persona y de un animal que vivieron hace milenios, ¿no? Y cuenta Herzog cómo le atormentó esta visión. ¿Estaría el lobo persiguiendo al niño? ¿Estarían caminando uno al lado del otro con familiaridad, como buenos amigos? ¿O quizás el lobo había dejado su rastro cientos o incluso miles de años después, y lo que vemos allí hoy es tan solo el resultado de la unión de distintas historias, de distintos pasados juntos ahí, ¿no? Allí mismo, en esa misma cueva, hay una pintura de un animal que, tras analizar el tiempo de desintegración por radiocarbono de los isótopos de las pinturas hechas con carbón vegetal, se determinó con precisión que la figura que está ahí pintada se comenzó a pintar por una persona, un artista, en un momento determinado, y que la terminó de pintar otra persona, otra u otro artista, 5.000 años después. Esto es como si hoy terminásemos de pintar algo que empezó a pintar alguien antes del primer faraón. ¿Qué dices? Ok. En esta cueva existe esto, un animal que se pintó en un transcurso de 5.000 años. 5.000 años. Vale, en fin, vuelvo al Prado. En el Prado se conservan las huellas abstractas de Francis Bacon. No tenemos huellas físicas, pero sí abstractas. Como hemos dicho antes, la mayor conexión de Bacon que tuvo con Madrid fue morir allí. No es poca. No me digáis que no, vamos a ver. ¿Qué pasa? Al micrófono. ¿Qué estoy haciendo? Que hables al micrófono, vale, para que te oigan. No, en serio. Si vosotras o vosotros pudieseis elegir la ciudad en la que vais a morir de viejitos, ¿cuál elegiríais? ¿Qué lugar elegiríais? Yo creo que la mayoría elegiríamos morir en casa, supongo. No sé. O a lo mejor no. A lo mejor elegiríamos morir
follando en una sauna, no tengo ni idea. O sea, cada uno lo que quiera. En el mar, viendo, no sé, cada uno lo que quiera. Pensadlo. ¿Qué ciudad, o qué lugar, o qué acción? Sí, no lo sé. Bueno, el caso es que buena pregunta, ¿eh? Bacon murió en Madrid. Y esto, cuando eres alguien, como he dicho antes ya, que ha pasado a la historia, es algo que evidentemente te marca, se queda para ahí para siempre, ¿no? Aparece escrito, como decía antes, en Wikipedia, por ejemplo. No murió en Madrid accidentalmente. Hizo su último viaje a Madrid, como decías tú, Ver, hizo su último viaje a Madrid con 82 años y ya enfermo. Él quería venir a España y organizó un poco su despedida de amigos y personas cercanas de John Edwards, también de Barry Jules, Barry Jules fue su gran amigo, quien le presentó a José Capello en una fiesta. Y él le dijo, toma todo esto, le dio un montón de recortes, de bocetos, de obras a Barry Jules y le dijo, ya sabes lo que tienes que hacer con ello. Le regaló varias obras también, cosa que no había hecho muy a menudo durante su vida. Así que él, de alguna manera, y Barry Jules fue quien le llevó al aeropuerto en ese último viaje, él sabía que iba a ser el último viaje y de alguna manera se nota que era una despedida, esos viajes que todos sabemos que son los últimos. Correcto. Bueno, para Bacon, Madrid era el Prado. Para Bacon, Madrid era el Prado. Si hablamos de Bacon en Madrid, hay que hablar del Prado. Y el Coq también, ¿eh? Estuvo También. mucho en el Coq Bar, que es un lugar Un está en lugar Madrid. muy fino de cócteles, no penséis nada mal. Es una coctelería. Si vais a Madrid, buscad el Coq y estaréis en un lugar en el que Bacon pasó muchas horas hablando con amigos y con los dueños incluso del Coq Bar. Claro, pero además de esto, además del Coq Bar, además de las vidas nocturnas, además de su novio José Capello, por encima de todo eso estaba el Prado, un museo que fue el motivo por el cual volvía una y otra vez a Madrid. El Prado marcó su vida y marcó su arte. Lo visitó por primera vez en 1956 Sí. con su amante, que decías antes, su amor. Con Lacey, ¿no? Con Lacey, efectivamente. Se hicieron, de Con hecho, el piloto. se hicieron unas fotos juntos en la puerta que yo no he Sí. podido ver, la verdad, no las he localizado. Pero en el 90 volvió a Madrid. ¿Pero qué está pasando? Ay, me estoy adelantando, perdón. Pero vamos a ver, ¿es tu momento o es el mío? No, es el tuyo, perdón. He hecho un silencio aposta. Déjame vale. disfrutar del silencio. Muda. Otra de las historias, porque va a ir por otro lado, ¿ves? Otra de las historias que han habitado el Prado ha sido la de Manuela Mena. Manuela es una de esas personas que han dedicado su vida a cuidar y dar a conocer el Prado y su colección. Mirad, fue del 81 al 96 subdirectora del Museo de Conservación e Investigación. También fue conservadora de las colecciones de dibujos y de pintura de Goya, nada más y nada menos. Investigó las colecciones de todo el museo, básicamente, especialmente la de dibujos. Fue la encargada de definir, atentos a esto, Manuela Mena fue la encargada de definir la altura a la que están todavía hoy colgadas las meninas, que esto no es algo menor. Es muy importante la altura de las meninas para que el cuadro siga funcionando con esos juegos de espacio que genera. Y fue la encargada, Manuela Mena, de acompañar a Francis Bacon por sus salas muchos lunes, el día que el museo estaba cerrado al público, ahora ya no cierra nunca, muchos lunes de finales de los años 80 y principios de los 90, justo esos momentos antes de morir. Nosotros hemos tenido la suerte, Bernardo y yo, de conocer a Manuela, que está jubilada y que hasta donde yo sé vive en Londres. Manuela, ¿estás aquí? No, era demasiado bonito. Bueno, me Ya, muero. Somos fatales porque no le hemos dicho que veníamos. No, pero no, es que no podría haber hecho esto. Estaremos más acojonados todavía ahora mismo. Yo si trabajé estuviese aquí. cerca de Manuela en dos de sus últimas exposiciones en el Prado, La Belleza Encerrada y Goya en Madrid. Pero lo que más nos unió a ella y a mí fue un evento un tanto traumático. Formamos parte de una mesa electoral de sindicatos en el museo. A ella le tocaba estar ahí por ser la persona más mayor de la plantilla y a mí me tocaba por ser la persona más joven de la plantilla. Esto fue bonito. Las dos edades del hombre. Ahí. Pues sí. Formar parte de una mesa electoral de sindicatos no se limita a ir allí el día de las elecciones y hacer recuento de papeletas, que también. Nos tuvo un par de meses pringados con reuniones, con historias, con peleas, con unas y con otras, peleas literales. En fin, nos unió mucho. ¿Sabéis cuál fue nuestro tema de conversación favorito? No lo adivinaríais nunca. Tú ¿Cuál? sí, porque lo sabes. Cuéntalo. Pero nadie lo adivinará ya.
Nuestro tema favorito de conversación fueron las dietas de adelgazamiento. No le pregunté ni una sola vez por Francis Bacon. Ahora te Chao, arrepientes. se acaba el episodio, me piro. ¿Te arrepientes? Que si me arrepiento. Pues tú imagínate si me arrepiento. Pero yo no era el que era en ese momento. ¿Qué le vamos a hacer? En fin. El Prado tiene un proyecto muy bonito que se llama Voces del Prado, una historia oral. Está disponible en la web también del Museo del Prado. Son entrevistas como unos totales de Drag Race de trabajadoras y trabajadores ya jubilados o que han dejado el museo, algunos ya han fallecido, claro, en las que cuentan historias de su paso por el museo, ¿no? Es como un esfuerzo que hace el museo por conservar la memoria del propio museo. Pues bien, en la entrevista a Manuela, ella cuenta cómo fue la primera vez que recibió a Bacon en el Prado. Ella, subdirectora en ese momento de conservación, le avisan de que Bacon está tocando la puerta del Prado. Ya le había llamado él antes, claro, sí. Sí, esta historia que cuenta, por ubicarlo en el tiempo, Tenemos 10 minutos. es en enero del 91, ¿vale? Enero del 91, un lunes, cuando el Museo del Prado cerraba los lunes, ahora no cierra nunca ningún día de la semana, porque Bacon quería ver las obras de Velázquez sin gente. Había estado un año Pero que no antes, te pero con mucho adelantes. público. Es que me estás adelantando lo que voy a contar No. yo. Es que me voy a divorciar aquí en Londres al final. Cállate ya. No te tomes en serio, hombre, no sufras. Pobrecito. Ah, no sufro, si te quieres divorciar, divórciate, ¿eh? Pídemelo aquí en directo, el divorcio. No, tonto. No te adelantes, por favor. Bueno, decía que le avisaron, Manuela, bájate a la puerta que está Bacon allí esperando. Y Manuela fue a la puerta de Murillo, es la puerta que da al Jardín Botánico. Abrieron la puerta de Murillo para que entrase Francis Bacon y cuenta Manuela de una forma muy bonita cómo tuvo la visión en ese momento, una visión preciosa, porque el sol del mediodía entró de golpe por el hueco de la puerta de Murillo al tiempo que entraba Francis Bacon, ¿no? Y dice ella, tuve la sensación de que el sol era Francis Bacon, de que entraba en el museo el sol, que por otro lado era ya muy mayor, Francis, pero tenía un pelo rubio y luminoso como rayos de sol. Vale. Después recorrieron el museo en varias ocasiones, no solo aquel día. Cuenta que en esos años finales de su vida, Bacon no quería pararse delante de cualquier cuadro del museo, únicamente quería ver obras de dos artistas, de Goya y de Velázquez, nada más. Su gran referencia a nivel artístico había sido Velázquez. Cuenta Manuela que se paraba delante de los cuadros por muchísimo rato, mucho rato, los miraba muy de cerca. Ella mientras esperaba allí, a un ladito. ¿Qué buscaba Bacon en las obras del Prado? ¿Significó algo para su arte realmente? Bueno, creo que para entender el arte de Bacon es importante entender algo que tú has dicho antes, Ver, que es su percepción de la vida y de la muerte. Es súper importante, ¿no? Bacon vivió realmente condicionado por la muerte. Le atormentaba la incapacidad para comprender el sentido de la muerte. Decía literalmente, la muerte es una idea insoportable, ¿no? Y por tanto, atormentado también por la falta de sentido de la vida, que consideraba absolutamente insignificante e intranscendente. La pintura de Bacon es resultado de esta angustia existencial. Su pintura es fruto de una actitud filosófica sobre la naturaleza humana. La ausencia de Dios, poco se habla de lo difícil que es vivir sin un Dios. ¿Veis cómo estoy reflexivo? Ya lo he dicho yo. Y la animalidad del ser humano atraviesan su vida y también su arte, ¿no? Él creía que la pintura y el arte jugaban un papel muy importante en el tránsito entre el nacimiento y la muerte. Dijo, abro comillas, uno de los escasísimos medios que existen de enriquecer realmente la vida es a través de las grandes obras que han dejado unos cuantos individuos. Su pintura es fácilmente relacionable con su vida. La pasión, los cuerpos, los novios que ha comentado antes Ver, ¿no? Están en sus cuadros. Todas esas historias están en sus cuadros. Pero en realidad su pintura va más allá. Su pintura está hecha de preocupaciones existenciales y por tanto hay mucho de la condición humana, no solo de su propia vida. Su prima, Diane Watson, dijo, su mente rara vez se apartaba de los temas del amor, la muerte, la masacre y la locura en todas sus formas. Como dice Damien Hirst, Bacon forma parte de esos pintores malditos que pelean con la parte oscura, como Goya o Van Gogh. Lo existencial en su arte, dice Manuela, en su ensayo sobre Bacon,
tiene mucho que ver con cierto espíritu del barroco español, muy presente en el Prado, evidentemente, un espíritu barroco preocupado por la fugacidad de la vida y la llegada de la muerte, evidentemente. Ahí tenemos los bodegones, el memento mori, todo ese tipo de cosas, ¿no? Como hacen y se tatúan las chicas, los chicos que se tatúan carpe diem, ¿no? Esas cosas. A Bacon, el arte que expresaba la superficie cotidiana del mundo de manera literal, le daba literalmente asco. Tampoco le interesaban los problemas de la perspectiva o de la forma, porque decía, una cosa tiene que alcanzar un estado de deformidad antes de que me parezca hermosa. En sus obras no buscaba una narración, como decías antes, ver. No busca ser fiel a las formas reales de las cosas, sino provocar sensaciones. Dice Manuela, literalmente, sacudir los sentimientos, el sistema nervioso del espectador. Sensación, sentimiento, sistemas nerviosos son las razones de su arte, ¿no? Crear algo que suponga algo para quien lo vea, que impacte, que remueva sistemas nerviosos. De esta voluntad de crear obras no narrativas viene su tendencia, como decías antes, a utilizar, por ejemplo, los trípticos, que aunque es verdad que un tríptico tradicional se usa como para contar historias, él lo que hace es separar las figuras que están aisladas cada una dentro de un propio marco, porque no son trípticos que están unidos. Esas figuras conviven, pero conviven dentro del espectador, no conviven en la obra de arte. La obra de arte están aisladas, ¿no? Y esto lo hace él en gran parte, para ser menos narrativo. Le obsesionaba ser narrativo, él no quería ser narrativo, huía de todo esto, ¿no? Él lo que quiere es impresionar, como digo. Esta voluntad de atacar a los sistemas nerviosos del espectador, esta voluntad de hacer sentir a quien mira una obra, de generar y de plantear vida, dudas, reflexiones, pasiones, lo llevan a pintar de manera agresiva, dolorosa, visceral, emocional. Ahora me voy a citar a mí mismo en el libro Pasiones Creativas. ¡Qué horror! Venga, dale. Como decía Juan Rassanz en su libro Pasiones Creativas, Bacon plasma sobre el lienzo su angustia personal, la complejidad de sus sentimientos, la carnalidad de sus pasiones. Lo de Bacon no es una forma de pintar, sino una manera de gritar lo que lleva dentro. Pinta con bilis y con sangre. Es visceralidad, la brutalidad primaria, los quirófanos, las crudas emociones manifestadas libremente. Son absolutamente humanas y, como tales, están directamente relacionadas con la vida y con el arte. Qué buen chico. Una cosa más que me interesa mucho de lo que dijo Bacon. Dijo, comillas, la inteligencia jamás ha creado el arte, jamás ha creado la pintura. Al leer esto, recordé la conferencia que vimos hace unos días del filósofo Alba Noe sobre arte y supuestos riesgos de la inteligencia artificial para el arte. Y cómo este filósofo, Alba Noe, que es muy interesante, decía que no tenemos que temer en ningún caso a la inteligencia artificial en el arte por dos cosas. Primero, porque si algo de lo que hace la inteligencia artificial parece arte, es gracias a la habilidad humana de hacer arte, no a la habilidad de la inteligencia artificial. Y por otro lado, que el arte es humano, el arte es humanidad. Sin un humano que lo cree, no hay nada. Habrá algo que se parezca, habrá algo que lo imite, pero no hay alma. Es como cuando ves un cuadro de Mens, por ejemplo. Próxima exposición en el Prado al Mens, maravilla. Son cuadros muy Ya está. técnicamente maravillosos, pero que son absolutamente fríos, no dicen nada, no transmiten nada, ¿no? Bueno. Termino ya, más o menos. Siendo así las cosas, ¿con qué se quedó del Prado Bacon? ¿Qué pudo interesarle del Prado? Porque claro, decimos que no le gusta lo narrativo, no le gusta lo figurativo. El Prado está lleno de cosas figurativas y narrativas. ¿Qué le interesó a Bacon del Prado? Si respondo corto, para irnos ya, un poco de Goya, un mucho de Velázquez. Pero voy a extenderme un poquito, con permiso de Jorge, porque si no es que se queda un poco cojo esto, En sus primeras visitas al Prado, pudo ver todavía, antes de que se guardasen para siempre, los dibujos que del Prado conserva de Goya. Porque en ese momento, cuando Bacon paseó por el Prado por primera vez, había una sala dedicada a exponer todos los dibujos de Goya. Sabéis que los dibujos, como están hechos de papel y tinta, sufren muchísimo por la luz y, por tanto, se dañan de manera totalmente irreversible y por eso conviene tenerlos guardados. Así que se guardaron a partir de ese momento. Ahora solo se pueden ver digitalizados, que ya es bastante, ¿no? Bueno, él pudo ver esos dibujos de Goya. Evidentemente,
con Goya les une, como dice Manuela, de nuevo, les une la brutalidad, lo visceral y sobre todo el terror existencial, ¿no? Sintonía de intereses vitales más que artísticos. Pero ¿y de Velázquez? ¿Qué pasa con Velázquez? ¿Qué pasa con Velázquez? ¿Qué pasa con Velázquez? ¿Qué pasa con Velázquez? El escritor Jonathan Littell entrevistó a Manuela y le preguntó: ¿qué fue lo más importante que aprendió Bacon de Velázquez? Ella reflexiona durante unos instantes antes de responder, dice Littell. Y dice Manuela: su esencialidad, la manera de reducir los trazos con el pincel al mínimo. Velázquez da un solo toque con el pincel y basta. Es la economía de medios llevada al extremo. Y también el sentido del espacio. El sentido del espacio en Bacon es absolutamente Velázquez. ¿Qué decir de las pinceladas de Velázquez? Cuando te acercas a un cuadro de Velázquez, entiendes por qué Bacon se acercaba a las pinceladas de Velázquez. Las pinceladas de Velázquez son básicamente textura, rugosidad, son borrón. Ya sabemos que son todo totalmente... Sí, son mancha absolutamente, ¿no? Dice Manuela sobre lo que hacía Bacon delante de estos cuadros. Se detenía y los observaba de cerca, muy de cerca, mucho rato, como quien se recrea en la piel de un amante. Hablando de la piel, Bacon había dicho: me gustan los hombres, me gusta la piel de los hombres, es muy interesante, siempre me atrajo. Me gusta la calidad de su piel, decía Bacon sobre los hombres. El Prado, la verdad es que conserva súper bien las texturas de las obras de arte de su colección. Y esto no lo digo por decir. Muchas obras de arte, muchas pinturas, por ejemplo, muchas estadounidenses, que están en Estados Unidos, no conservan la rugosidad de su piel. Porque en las restauraciones estadounidenses, tradicionalmente, ahora ya no, han sido muy dadas a planchar los cuadros, dejarlas muy planitos, muy brillantes y cargarse la textura, ¿no? Una textura que, por otro lado, puede llegar a parecer en algún momento como algo viejuno, si no sabes mirarlo bien, para un... Bueno, da igual. ¿Qué quería decir yo de esto? Es que me estoy saltando párrafos y es muy difícil. Sí, yo no quería dejar de decir, que no lo encuentro, pero da igual. Ah, sí, aquí, ya. Bien. Lo tienes. Diré que la pincelada de Velázquez es el claro ejemplo, es que no me quería olvidar de esto, de cómo a veces, para decir la verdad, hay que mentir. Él no delimita ni detalla las formas en el lienzo, no. Las rompe. Él no pinta una flor para que tú veas una flor. Me encanta. Bueno, me encantó yo mismo. Bueno, en fin. Qué horror. Bueno, el sentido del espacio. Velázquez, el sentido del espacio. Voy súper rápido ya, no os preocupéis. Velázquez y su sentido del espacio atmosférico, profundo, aéreo, muy humano. Un espacio que a veces existe solamente porque está la figura en él. Un espacio que no existe más porque hay una figura con sombra dentro de él, ¿no? Aquí vemos una obra, ¿no? Vosotros que estáis en el coche no la estáis viendo, no os preocupéis, no pasa nada. Una obra de Bacon en la que la relación es evidente, ¿no? La relación entre el espacio de Bacon y el espacio de Velázquez. Sobre todo pasa esto con el cuadro Pablo de Valladolid, que es un cuadro que está en el Museo del Prado, cuya relación es evidentemente directa, ¿no? Por cierto, hay más cuadros que tienen que ver con el espacio de Velázquez. Con la trasera de las meninas. Por cierto, viendo este cuadro del niño, resulta que hace unos días vi en Instagram unas historias de un joven bailarín que se llama Teo, con el que me sigo en Instagram desde hace poquito tiempo. Que está por aquí. Que está por aquí. Porque vive en Londres, qué fuerte. Y de repente resulta que vi unas fotos en su Instagram que dije, coño, si es Bacon. A los pocos días él subió unas historias de un tríptico de Bacon. Entonces ya le escribí y le dije, ¿por qué te gusta tanto Bacon? Entonces ya me ha estado contando, no tengo tiempo de detallarlo más, pero ya lo haremos con Teo en alguna ocasión para contar más su historia y su relación con Bacon, que pasa precisamente por la visceralidad, esto que estamos hablando, ¿no? Lo que hace con su cuerpo es, evidentemente, tiene mucho que ver, no solamente con lo formal, sino también con lo visceral
de las figuras del cuerpo de Bacon. Creo que no destripo nada que vayas a decir diciendo esto. Venga. Creo que el arte es relevante cuando sigue siendo relevante para artistas del presente, como en este caso estamos viendo con Bacon. Totalmente, así es. Bien, ¿está bien que diga esto? Perfecto, muchísimas gracias. ¿No te divorcias? No me divorcio. Bien. Seguimos casadas. Hay que llegar a los 3 años, que falta una semana o 2. También pasa con figuras más concretas, ¿no? Y no solamente de Velázquez, el Greco, por ejemplo, ¿no? Si vais a mirar la resurrección del Greco, tiene una figura central abajo que está cayéndose, que ya impresionó mucho a otros pintores modernos y que también dejó huella, sin duda, en Bacon. Y, por supuesto, de Goya, desde mi punto de vista, es la sangre lo que más impresiona en Bacon. Probablemente, sí. La sangre de Goya, la sangre del 3 de mayo. Si os acercáis alguna vez a ver muy de cerca, hacedlo, no pasa nada. Si el vigilante os echa la bronca, le decís que yo os lo he dado el permiso. Os acercáis a la sangre que pinta Goya en el cuadro del 3 de mayo, detectaréis sus huellas dactilares, las huellas de Goya, aplicando la sangre, la pintura roja, como si fuese sangre, sobre la frente del fusilado, sobre la arena, sobre la tierra de Madrid. Esa sangre aplicada con las manos no puede ser más visceral, no puede ser más interior. Acercaos. Alejandro Vergara, el conservador del Prado, siempre dice que hay que acercarse a los cuadros para ver los detalles. Así es. Y esto ¿Sí lo dice es él? un poco, tiene mucho que ver, evidentemente, con lo que hace Bacon en su trítico de la crucifixión. ¿O no? Sí. Tiene mucho que ver. Vale. En fin, como veis, en Bacon las referencias a la historia del arte no van de citar, no van de replicar, aunque a veces un poco de réplica hay, pero bueno. Ese Marte de Velázquez, ¿no? Correcto. No va de copiar, va de entrar al trapo. Lo de Bacon con el arte clásico, del arte del Museo del Prado, es una relación como de entrar al trapo, de entrar a lo que los otros pintores anteriores han hecho, ¿no? De jugar a los juegos que planteó Velázquez, a los juegos que planteó el Greco, que planteó Goya hace siglos, ¿no? De retomar sus sugerencias creativas y seguir pintando un poco donde ellos lo habían dejado. En 2009 se cumplieron los 100 años del nacimiento de Bacon. Aquel año, su querido museo, el Museo del Prado, decidió dedicarle una enorme y ambiciosa exposición. Y, por supuesto, esta exposición se la encargaron a la persona que mejor le conoce dentro de la institución, que es Manuela Mena. Ella fue la comisaria de esta exposición y quién mejor que ella. Manuela inicia un ensayo en este catálogo sobre Bacon, diciendo que quizá, una afirmación un poco atrevida, pero bueno, que ha estado aquí todo el tiempo con nosotros hoy, Sí. a Bacon quizá le habría gustado morir en Madrid. Quizá pudo ser una especie, dice Manuela, de homenaje a Velázquez, que quizá le haría ilusión morir en la ciudad donde ha vivido y muerto Velázquez. No lo sabemos. Lo que está claro, lo que sí que tengo claro es que a Bacon le habría encantado esta exposición dentro del Museo del Prado, hecha por nuestra querida Manuela Mena. Lo que no sabemos es si le habría gustado este episodio de Arte Compacto. Igual Nunca no. lo sabremos. Nunca lo sabremos, menos mal. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Arte Compacto, el mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario. Gracias.